Entonces, aquí vemos que Jesús no solo es Dios encarnado, en Él habita la plenitud de la deidad. En Jesús habita la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en Jesús, en este hombre Jesús. Esto es glorioso, hermanos. Y este hombre Jesús estaba ciñéndose una toalla y estaba lavando los pies de sus discípulos. Estaba tomando la forma de un esclavo. ¿Quiénes limpiaban los pies a los invitados? Los sirvientes, los esclavos. No era el que los invitaba, ¿no? Para eso tenía gente para que les lavara los pies a sus invitados. Y Jesús tomó este lugar, tomó esta posición voluntariamente, siendo el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estaba de rodillas limpiando los pies de los apóstoles. Estaba haciendo una labor, estaba haciendo un trabajo de lo cual ellos se sorprendieron. Incluso Pedro le dijo: no, tú no me vas a lavar los pies, Señor, jamás voy a permitir que tú te coloques debajo de mí. Qué tremendo está eso. Pedro le dijo: tú no eres menor que yo, Señor, tú eres mayor que yo. Y Jesús le dijo: no, es que es necesario que esto sea así, porque yo vine a esto, vine a servirles, vine a tomar una posición para traer salvación para sus vidas. El camino el camino del cumplimiento de la obra del Padre en Jesucristo fue la humildad. No hay otra manera en la que el hombre pueda cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios si no es a través de la humildad. No hay otro camino. No podemos cumplir el propósito de Dios si somos soberbios, si estamos exaltados, si somos todopoderosos, si somos perfectos en todo nuestro caminar. Entonces no habrá la posibilidad de que se cumpla el propósito de Dios. El Señor Jesús estaba haciendo esta obra con sus discípulos, puesto que Él sabía de dónde venía y a dónde iba, y que el Señor le había entregado todas las cosas en sus manos. El Señor conocía el poder que operaba dentro de Él mismo. Él sabía la gloria del Padre que contenía. Él sabía, Él conocía la eternidad pasada y conocía la eternidad futura. Él sabía todas las cosas. Por lo tanto, no fue difícil para Él tomar una posición de siervo. Qué tremendo está eso. Qué sufrimiento padeció por esto. Sí, por supuesto que sí. Hubo un padecer de Jesús en todo esto. De hecho, el ser hombre, el hacer estas cosas, la Biblia nunca nos dice que Él lo hizo de mala gana. ¿O si lo ves en algún momento? Que es que pues el Padre me mandó a lavarle los pies, pues ya ni modo, ¿no? Y se puso una pinza para no leerle los pies. ¿Alguien tiene un Kleenex que me regale? No lo vemos que lo hizo de mala gana. Él no lo hizo de mala gana, ¿o sí? Vemos simplemente que Él actuó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, gracias, el amor del Padre estaba en Él, y conocía todas las cosas, y sabía que la única manera para triunfar sobre de eso era el camino de la humillación. Y esto era lo que estaba sucediendo. Bueno, esto es muy interesante. Sabía de dónde venía, sabía a dónde iba, sabía todos los recursos que había recibido del Padre para poder alcanzar la gloria y el potencial que Dios quería hacer en su vida para con la tierra. Qué glorioso es esto. Y bueno, vemos esta historia en el capítulo 8 también de Juan. Vemos en el versículo 14, dice: respondió Jesús y les dijo, dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, dice, y a dónde voy, pero ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús sabía su origen y su destino. Él conocía estas cosas. Entonces, una de las cosas que yo veo para que la iglesia pueda avanzar en tomar la posición correcta en nosotros, es saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es tu origen y hacia dónde te diriges? Vamos a hablar de algunas cosas muy tremendas acerca de esto. ¿Sí tiene tiempo hoy, verdad? ¿Sí o no? Ok, qué bueno. Fíjate, Jesús hizo muchas cosas sorprendentes en la tierra, y todas tienen que ver con algo que de alguna manera lo afectó a Él, porque no quiero que pierdas de vista que Jesús es Dios y que Él se despojó de eso para convertirse en un hombre,
hecho poco menor que los ángeles. Jesús tuvo paciencia sobre todo lo que le rodeaba. Hay unos textos a mí que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, cuando Jesús les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Se acuerdan? Hay como un reclamo. Le dice: pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué actúan así? Gracias. Vamos a hacer a uno, pero bueno, gracias. ¿Qué estaba diciendo? Era muy paciente. El Señor no los destruyó. Incluso cuando les dijo: Señor, ¿quieres que oremos para pedir que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Y dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son, ¿no? ¿Se acuerdan? El Señor no los mató, sí. Eran sumamente imperfectos, eran sumamente incapaces, pero el Señor fue muy paciente con ellos. Su paciencia se extendió para con ellos continuamente. Yo no sé cómo pensar esto, ¿no? O sea, Pedro se le acerca al Señor cuando le dice que va a morir. Dice: no, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca, ¿no? Como con mucha ternura, ¿no? Como con muy, mira, estoy aquí contigo, ¿no? Aquí te fortalezco, pero no, lo que tengas, vamos a luchar. Si estás deprimido, vamos a luchar para salir adelante, ¿no? Y Jesús, siendo paciente con este Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero no lo manda al infierno, ¿o sí? Él le dice: Satanás está operando sobre ti. Pero siguió siendo paciente con él, incluso cuando lo niega. Le dice: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Te digo, Pedro, que me vas a negar. No, Señor, si me es necesario morir, moriré. Y ahí está, a las horas, negando al Señor. Dice que no, maldiciendo, dice la Escritura, que no conozco a tal hombre. Jesús fue paciente con todos ellos. Quiero que veas la posición de Jesús. Que esto te lo hicieran a ti, que eso no lo hicieran a nosotros, que fuéramos de los que dan instrucciones y hacen lo que se les da la gana. Y entonces nos sentimos quebrantados, ¿no? Decimos: oye, ¿qué te pasa? No, ya no quiero saber nada de ti, no quieres hacer las cosas como yo, ya, desechado. ¿Me explico? Jesús fue muy paciente con sus discípulos, fue paciente con la gente, fue muy paciente porque él tenía este corazón humilde. Él fue fiel a lo que el Padre le encargó hacer. Ninguna cosa, esto es algo que de las Escrituras que me encanta de Jesús. Cristo no hizo nada separado de lo que el Padre le dijo que hiciera. Nada. Qué trascendente es pedirle al Señor su consejo. Decir: Señor, mira, Señor, mi carne está rebosante de exigir este derecho, de hacer esto, Señor. Pero, Señor, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Amén. Pero tú dime qué es lo que tengo que hacer, ubícame en lo que yo tengo que hacer. Y Jesús fue un hombre que nunca hizo nada separado del Padre. Él fue fiel al encargo del Padre. ¿Cómo te parecería esta fidelidad de Jesús? Que fue entregado injustamente, que fue apresado. Cuando llegan estos ahí al Getsemaní y le dicen: ¿quién es Jesús? Y toda esta historia. Y entonces dice la Escritura: ¿por qué no me apresaron nunca cuando estuve enseñándoles? ¿Por qué no me agarraron ahí cuando les estaba enseñando, cuando les estaba haciendo milagros, ¿por qué no me agarraron ahí? Todos los días estuve ahí entre ustedes. Yo no me estoy escondiendo de nadie. Qué tremendo. Y las acusaciones falsas que hubo contra él, dice la Escritura, hoy en la mañana lo leía, y dice: se pusieron de acuerdo testigos falsos para hablar en contra de él, diciendo: sí, hizo esto, pero entre ellos mismos se contradecían, ni siquiera se podían poner de acuerdo a eso. Jesús fue fiel hasta la muerte, fue fiel a lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Él no desistió, él no renunció, él no se sacó de onda, no dijo: ay, Señor, mira todos estos que les hice bien y mira cómo me pagan, Señor. No, él dijo: para esta hora he llegado, porque el Padre me dijo que esta era la obra que yo tenía que hacer. Qué tremendo. Él fue fiel hasta la muerte. El amor que mostraba para con todos los que le rodeaban. Qué tremendo es el amor de Jesús. Un amor. Me encanta ese texto cuando dice que el Señor siempre estaba comiendo con
pecadores, con prostitutas, con publicanos, con la gente de lo peor. Con ellos era con los que convivía. No convivía con la gente que más o menos se portaba bien. No, él buscaba a los perdidos, él buscaba a los que necesitaban de Dios. Él estaba con ellos, él los amó en ese lugar. Por eso la Escritura nos dice acerca de esta mujer, dice, porque el que se le ha perdonado mucho, dice, mucho ama. El amor de Dios fue tan tremendo para con toda esta gente que había un resultado para el amor hacia Él también. Pero todas estas cosas, el amar, mi hermano, significa sacrificio también. La demostración más profunda del amor de Dios no fue decir, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, ¿no? Y ahí estaban los niñitos, ay mira, y les tocaban las cabezas y lo que sea, ¿no? No, la mayor demostración del amor de Dios fue la muerte en la cruz. Y Él sufrió por amor esa cruz, siendo humilde, tomando esta posición voluntariamente. La misericordia en la que Él se encontraba, qué tremendo. Yo sé que le he hablado mucho últimamente, pero no deja de sorprenderme. Esta mujer adúltera, atrapada en el pleno acto del adulterio, y ahí estaba avergonzada mientras todos la acusaban para matarla. La ley dice que debe de morir, y todos estaban eufóricos por ver una justicia falsa que se tenía que aplicar en ese lugar. Y Jesús, lleno de misericordia, les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Que sea el primero en ejecutar el juicio, el que no tenga ningún pecado, que lo haga, que opere de esa manera. Hay una cierta indignación en el corazón. La misericordia y la indignación de Jesús en este caso es sumamente tremenda. Y vemos que uno a uno, acusados por sus conciencias, se fueron hasta que quedó solamente el único que podía juzgarla. Y le digo: yo no te condeno tampoco, así que vete y no peques más. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ese es el objeto de Dios, ese es el deseo de Dios. Y su misericordia era continua en estas cosas. La misericordia es algo que nos indigna siempre, porque nos hace ver el lado terrible de las cosas y de las personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Nos hace ver lo terrible que es la situación, y entonces somos movidos a misericordia. Esto no puede ser así, me indigna, pero no puede ser así, tengo que hacer algo para que esto sea transformado. Esa es la misericordia, nos indigna, pero también nos hace actuar. Y la pregunta de todas estas cosas es: ¿qué necesidad tenía Jesús de padecer todo esto? ¿Qué necesidad tenía Él de estar en esta posición, de encontrarse en tener misericordia, en ver la miseria de los hombres y entonces tener misericordia, compasión acerca de Dios? Él no tenía ninguna necesidad. Pero el amor del Padre lo hizo tomar la posición de humilde delante de estas cosas. Y Él soportó cada una de estas situaciones porque estaba colocado en la posición correcta. El valor que se requería para poder enfrentar todas estas cosas, el Señor fue tan valiente. Yo no puedo ver a Jesús como un hombre quebrantado, es decir, no quebrantado, más bien la palabra sería derrotado. Nunca lo veo así, nunca lo veo así. En el Getsemaní, cuando está agonizando delante del Padre, es otra situación. No hay una derrota delante de Dios, sino hay un fortalecimiento en lo que tenía que hacer. El Señor Jesús fue el hombre más valiente que ha existido. Y se levantó delante fíjate bien, se levantó delante de todos los que se le oponían, de todos los religiosos, se puso delante de ellos y dice: se quedó callado como un cordero que es llevado al matadero. Precisamente porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no se amedrentó delante de ellos, ¿me explicó? Él no dijo: ay, ya pobre de mí. No, Él sabía que era el Cordero de Dios. Él era el sacrificio perfecto que el Padre iba a aceptar. Él sabía que su muerte traería redención para esos que lo estaban entregando y para millones que vendrían en los siglos venideros. Qué tremendo está eso. Había algo en el corazón de Jesús que lo hacía desear estas cosas, avanzar. No tenía ninguna necesidad, pero Él lo tomó por causa del amor del Padre. Jesús es digno de ser admirado por nosotros, mis hermanos, por estas cosas, en verdad. Tenemos que admirar a Jesús por eso. Tenemos que decir: Señor, gracias porque tomaste una posición que no debías tomarlo,
Pablo lo dice en otras palabras: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él tomó nuestro lugar, Él hizo esto, pero quiero que entiendas, Él se humilló para llevar a cabo la voluntad del Padre y soportó todas las cosas que le eran contrarias hasta que el Padre llevó a cabo esta obra gloriosa. Satanás no sabía esto. Satanás es un tonto, es muy listo, pero es tonto. Y él no sabía que esto era un obrar del Padre. Él no sabía que esta era una trampa que el Dios le estaba poniendo para destruirlo una vez y para siempre en la cruz. Él lo estaba clavando en la cruz, estaba triunfando sobre ellos, estaba quitándoles todo el poder de la muerte en esta posición y en este lugar que Jesús estaba tomando. Y esta posición que Jesús tomó en la tierra de humillarse está basada en el propósito divino. Qué tremendo está eso. Su posición no estaba ajena a Dios ni a la Trinidad, no estaba ajena al propósito de Dios. Jesús no vino a promoverse. Él no vino a decir, bueno, ya que vine como hombre, pues por lo menos necesito tener cierta gloria. No. Él vino a obedecer y vino a cumplir el deseo del Dios Todopoderoso. Él vino a cumplir el deseo de Dios. Y para cumplir el deseo de Dios necesitaba la humillación, necesitaba la humildad, necesitaba colocarse en la posición correcta. Y entonces Dios llevó a cabo su obra gloriosa. Esto es tan importante. Sin la posición de humildad en nuestras vidas, es imposible que el propósito de Dios se lleve a cabo. Es imposible. Si nosotros no nos colocamos en el lugar correcto para obrar de acuerdo, obrar para obedecer y llevar a cabo la obra de Dios, nunca vamos a cumplir el propósito de Dios. Estaremos más bien promocionándonos a nosotros mismos. La humildad es el único camino para llevar a cabo la obra de Dios. Eso es lo que Jesús enseñó en las Escrituras. Así que todas las cosas que rodearon la vida de Jesús, su nacimiento, el someterse al cuidado y a la autoridad de dos humanos imperfectos como María y como José, se sometió a ellos. Primero nació de María, de una virgen, pero después se sujetó a la autoridad de José y de María. ¿Tú crees que ellos eran perfectos? ¿José y María eran perfectos? No, eran hombres comunes y corrientes que cometían faltas, que se equivocaban, que daban chanclazos fuera de tiempo, todas esas cosas. Jesús se sometió a eso, a esa autoridad. Se sometió al vivir humano, se sometió a la contradicción de pecadores contra sí mismo, para cumplir así el propósito y el deseo de Dios. Acompáñenme a otro texto, en Hebreos, por favor. Porque ¿cómo le hizo Jesús? Esa sería la pregunta. ¿Cómo le hizo Jesús para soportar tanta contradicción? La Escritura nos dice en Génesis que Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? No fue la luz. ¿Hubo algún impedimento para que no fuera la luz? Tuvo que agarrar un poquito de polvo de asteroides y una supernova y luego las revolvió y entonces se hizo la luz. ¿Tuvo que hacer algo así? No, dice: sea la luz, y fue hecha, ¿cierto? Ahora, en el momento de que Jesús es un hombre, Él ya no puede hacer eso. ¿Sí lo ves? Aunque ora por los enfermos y son sanados, ¿cierto? Y hay milagros, ¿no? Hay un agua que se convierte en vino, hay muchas cosas ahí pero vamos a ponerlo en una balanza. ¿Es el mismo poder de Génesis 1? No. Sin embargo, ese poder estaba en Jesús. ¿Sí lo puedes ver?
Entonces, él está confinado en un cuerpo, él está atrapado en un cuerpo, él está retenido en un cuerpo humano. Sin embargo, es Dios mismo. Y él tuvo que soportar esto, ¿sí lo ves? Él tuvo que soportar esta humanidad. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para soportar toda esta contradicción que habría sobre él? Hebreos 11, versículo 1 al 3. Dice, después, sí, ¿verdad? 11, sí. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ok? La fe es tener una seguridad de algo que va a suceder. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos seguridad de que algo va a suceder. ¿Cuántos hoy tienen fe en que a las 10 de la noche está oscuro? Beto, muy bien, Beto. Tienes mucha fe, tienes. Tenemos fe, o sea, decimos, hoy va a suceder eso. ¿Me explico? Hay algo que va a pasar, no sabemos si va a suceder o no. Bueno, la noche y el día es un poquito más complicado, ¿no? Pero la fe tiene que ver con estar seguros de algo que va a suceder en el futuro, que sin ningún lugar a dudas va a llevarse a cabo. La convicción de algo que no se ve. Estoy seguro de que va a suceder, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos fe en Jesucristo, amén. Creemos en Jesucristo. ¿Alguien ha visto a Jesús? Ok, pero creemos que que Él está. De hecho, podemos creer que Él está aquí entre nosotros, amén. Jesús está aquí, amén. Jesús está aquí. Él está entre nosotros, Él está en nuestro espíritu, pero también está en toda la comunión con los santos. Por eso quería que oráramos para que el Señor tratara con nuestro espíritu. Él está aquí, creemos eso, ¿ok? Bueno, versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Entonces, creemos en Dios. Y dice, y los antiguos alcanzaron buen testimonio acerca de esta fe. Vamos a hablar un poquito de esto. Todo el capítulo 11 nos habla de las acciones de muchos antiguos en favor de la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vemos a Enoc, vemos a Abel, vemos a Noé, a Abraham, a Sara, a Moisés, a un montón, ¿no? Vemos un montón de gente que por la fe hizo grandes cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? Cosas muy poderosas, pero también mucho dolor en algunos de ellos. ¿Sí vamos bien? Ok, por la fe. ¿Qué era lo que ellos tenían? Dice, ellos actuaron de una manera, ¿no? Dice, Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Él ofreció un mejor sacrificio por la fe, ¿ok? ¿Por la fe en qué? ¿En qué creían? ¿En qué creían los antiguos? Eso es muy interesante. ¿En qué creían los antiguos? ¿Qué veían los antiguos? ¿Por qué obraron de esa manera? Es una buena pregunta. Todos ellos tuvieron fe y entraron en el obrar de Dios. Escucha bien esto. Todos ellos tuvieron fe y entraron en el obrar de Dios, en el propósito de Dios. Abel, al ofrecer este sacrificio, sabría lo que sucedería 2000 años después. No, ¿cuál 2000? 5000 años después. Quiero que lo veas. Seguramente no. Pero había una fe en ellos que los hizo actuar en ese sentido. Dice la escritura que Abel tomó a un cordero, al mejor, al que representaba a Jesús en el futuro, y lo ofreció a Dios como un sacrificio. Había algo en el corazón de Abel, había una fe de Dios, había una fe puesta por Dios en él que lo dijo, por la fe vas a hacer este sacrificio. ¿Sí vamos bien? Por la fe vas a hacer esto, porque algo que todavía tú no ves se va a materializar en el futuro. Así que obedece a Abel ofreciendo este sacrificio mejor que el que tu hermano Caín. Y entonces él lo hace y sabe que es algo que glorifica a Dios, porque entiende por medio de la fe que hay algo que va a producirse. Seguramente
no sabría toda la profundidad de lo que sucedería. Ahora nosotros sí lo sabemos. El caminar de Enoc, ¿no? El caminar de Abraham, el caminar de Noé, todas estas cosas. Por ejemplo, Noé tiene una misión un poquito más específica, ¿no? Él se convirtió en un pregonero de justicia por la destrucción de la tierra que se avecinaba, ¿no? Entonces tenía una certidumbre de algo que vendría, la fe que alcanza algo, ¿ok? ¿Cómo le fue a todos estos personajes? ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Cómo le fue a Abel? Mal. ¿Por qué? Después de eso lo mató su hermano porque le tenía celos. Y también nos dice la escritura, porque Caín era del maligno y tuvo celos de su hermano acerca de lo que estaba ofreciendo. Pero Abel vio a Dios en un sentido, tuvo fe en lo que él quería construir más adelante. Él no importó lo que significaba. Fíjate, Noé estaba predicándoles a todos: viene un diluvio. ¿Y qué es eso? Que va a llover agua. Llueve Abba, ¿cómo decía la Juanita? Está viendo Abba, decía, ¿no? Es un chiste entre nosotros, ¿no? ¿Qué es eso? De que va a llover y va a llover tanta agua que va a ser destruido este mundo. Estás loco, Noé. Qué locuras las tuyas. Y además voy a construir un arca porque Dios me dijo que tenía que construir un arca. ¿Ok? ¿Qué habría en este hombre? Había una contradicción, ¿cierto? ¿Cierto o no? Había una contradicción contra él. Le decían, la Biblia no nos dice nada de esto, pero tenemos que pensar, porque Noé no era Jesús, no era el hombre perfecto. ¿Tú no crees que algún día despertó Noé y dijo: oye, ¿sí será cierto lo que estamos haciendo? Ya llevo muchos años construyendo esta arca y le sigo diciendo, y lo único que estoy haciendo es echarme a la gente encima contra mí. ¿Será verdad esto que estoy haciendo? ¿Será lo correcto en lo que tengo que hacer? Y delante de él había otra vez fe para construir, fe para actuar, fe para caminar. Había algo de Dios que lo dijo: hay una meta, hay algo más adelante. Sí, Noé, tienes que seguir adelante. Un día esto se va a cumplir. No sabemos por completo toda esta historia, pero la Biblia nos dice en Hebreos 11 que por la fe Noé obedeció. Amén. Y así hay una serie de hombres. Ahora vamos a leer aquí el versículo 13 al 16. Fíjate. Dice: conforme a la fe murieron. No es cierto. No, es que quiero leer otro, pero creo que no lo apunté, ¿o sí? No, sí, voy bien. Dice: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cómo dice ahí? Sin haber recibido lo prometido, dice, sino mirándolo de lejos. ¿Y qué más? Y creyéndolo. ¿Y qué más? Y saludándolo. ¿Y qué más? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice: porque los que de esto dicen claramente dan a entender que ¿qué? Que buscaban una patria. Pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente ¿qué? Tenían tiempo de volver. Ok. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, fíjate bien. Ellos no alcanzaron todo el cumplimiento de la promesa, pero la vieron. Me gusta mucho que dice que la saludaron, no solamente la tenían como un pensamiento, sino que era algo que era su vivir. Dice: creyeron, saludaron y confesaron esta ciudadanía que vendría más adelante. Quiero que entendamos una cosa: estos hombres, estos héroes de la fe, como se conoce en Hebreos 11, es una revelación incompleta de todas las cosas, porque fue hasta Jesús. Y ahorita vamos para allá, pues. Pero quiero que veas algo. Ellos sabían que tendrían una ciudadanía que no pertenecía a esta tierra. Había algo más adelante. No estoy tan seguro que supieran todo lo que iba a venir, pero sí estoy seguro de una cosa: Dios les había dado esperanza para continuar haciendo lo que tenían que hacer, cualquier cosa que esto significaba. Fíjate, el verso 23 al 26 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron, ¿qué dice ahí? El decreto del rey. Qué tremendo. Por la fe los papás de Moisés lo escondieron. Era algo ilegal lo que estaba haciendo, ¿o no?
¿Por qué? Porque habían mandado que mataran a todos los niños de esa edad. Entonces era algo ilegal. Tenían a un hijo escondido en su casa. ¿Cómo serían las noches de los padres de Moisés? ¿Cómo serían? Porque los niños cuando recién nacen son tan calladitos, ¿cierto? ¿Cómo le hicieron para que en las noches no se escucharan los chillidos, ¿no? O más aún, que alguien no fuera de chivatón, que alguien no echara el chisme. Oye, no es por decir nada, soldado, pero ¿qué crees? Que creo que ahí hay un niño escondido, porque a mí me mataron al mío, pero ahí lo tienen. ¿Sí vamos bien? Parece que habría algo ahí, algo muy, muy ilegal. Pero dice que por la fe puesta en estos padres, guardaron a Moisés por 3 meses. ¿Qué significa esto? Quiero que lo veas. ¿Qué significa guardar a este bebé durante 3 meses? Significa una angustia continua, ¿o no? Significa decir, ay Dios mío, ahí no nos vayan a oír, no nos vayan a ver. ¿Y cómo vamos a ir a la farmacia a pedir leche nan? Y van a decir, es que estoy medio malito de la panza y me mandaron leche de bebé, ¿no? ¿Tengo razón o no? Muchas cosas alrededor de esto que causaban angustia, pero esta angustia se vio reducida por una razón, porque había una fe puesta delante de Dios. ¿Quién era Moisés cuando era un niño? ¿Quién era Moisés? Era un niño común y corriente, ¿cierto? Era un niño chillón que no hacía otra cosa más que comer e ir al baño y llorar, ¿no? No había ninguna otra cosa especial, pero por parte de Dios había fe en estas cosas, ¿no? Versículo 24, dice, por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenemos que conocer toda esta historia para ver de qué nos está hablando. Él renunció su ciudadanía de hijo de la hija de Faraón, aunque legalmente no era un egipcio. La realidad es que él tenía todos los derechos por ser hijo de la hija de Faraón, pero él renunció a eso. Versículo 25, ¿qué escogió? Dice, escogiendo ¿qué? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo, fíjate, nota este versículo 26, teniendo por mayores riquezas, ¿qué? A ver, ¿cómo el vituperio de Cristo? ¿Estamos hablando de quién? ¿Y qué tiene que ver Cristo? ¿Están en la misma temporalidad? No, de hecho no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero Hebreos, el autor de los Hebreos nos revela algo muy profundo. Los vituperios de Cristo son el obrar de todos estos hombres de la fe. ¿Cuáles vituperios de Cristo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cristo renunció a ser hijo de la hija de Faraón? ¿Cuáles vituperios? ¿De anunciar que vendría un diluvio? No, es al revés. Los vituperios de Cristo son todo lo que Él vivió como hombre sobre la tierra. Toda la contradicción que Cristo recibió sobre la tierra son exactamente equiparables a lo que los antiguos en Hebreos 11 experimentaron. Dice, Moisés renunció a su derecho, no importando saber que los vituperios de Cristo serían sobre de él. Dice, teniendo por mayores riquezas, el vituperio de Cristo, dice que los tesoros de los egipcios, por cuanto tenía puesta la mirada en qué dice ahí, en el galardón. Ok, aquí toma otra palabra que no habíamos visto. Primero vimos una ciudad, ¿cierto? Una ciudadanía. Vimos una ciudadanía que no pertenece a este lugar porque entonces tendrían tiempo para regresar, sino dice que veían una ciudad a la cual vivir. Pero ahora de Moisés nos dice que hay un ¿qué? Un galardón. Dice, primero una ciudad, pero también un galardón, un premio. Dice, porque tenía delante del puesto el premio. ¿En dónde dice eso? En Éxodo. O sea, nunca vemos a Moisés en esta situación, ¿me explico? ¿Sí lo puedes ver? Nunca lo ves que dices, no, pero todo esto lo sufro porque voy a alcanzar. No, eso ya lo veo, se deduce después.
El actuar de la vida de Moisés fue una vida de contradicción continua. Continuamente. Una vez fue sometido 40 años a una disciplina en el desierto hasta que se volvió tartamudo. ¿Qué está pasando? Dios lo colocó en una posición diferente. ¿En qué posición? En la posición de humildad correcta para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Sí lo puedes ver? Y entonces en esta posición de humildad y viendo un galardón es suficiente para vivir el resto de los días contra esto. Fíjate, Moisés es el único hombre que vemos en la Biblia que se pone con Dios y le dice: Señor, no los destruyas, porque si los destruyes, ¿qué van a decir? Que los trajiste al desierto a morir. Si los destruyes, también destrúyeme a mí, acaba con todos. Es el único que dialoga con Dios de esta manera. Él tiene una perspectiva de Dios tan profunda, no que contradiga a Dios, sino más bien cumple lo que Dios quería hacer en medio de esta vida. Llegó a tener misericordia de aquellos. Moisés, quítate, y te voy a poner un pueblo más chido que este. ¿Será que Dios quería hacer eso? No. Moisés, parece ser que el temperamental es Dios, ¿no? Ahí. Y que el sensato es Moisés. ¿Sí o no? Sí parece eso, ¿no? Aparentemente. Pero la realidad es que no está tratando de hacer esta comparación, sino nos está haciendo saber que nosotros podemos actuar de esa manera. Y entonces Dios le dijo: no, Señor, no tengas ningún otro pueblo, porque este es el pueblo que tú llamaste. Este es el pueblo que tú escogiste. Este es el pueblo donde tu nombre será exaltado. Y Moisés se las vio duras, porque en el andar con este pueblo hubo contradicción contra él, ¿sí o no? Híjole, cuánta contradicción. Su propia hermana, era su hermana Aarón, ¿no? Murmuraron contra él. Nada más se oyó así, ¿no? Y entonces Dios hace algo, pero Moisés se enteró de estas cosas. También una de las virtudes es que también era manso Moisés. ¿Sí lo puedes ver? Necesitó un tiempo para colocarse en la posición correcta y entonces ser útil para el Señor. ¿Sí lo ves? Y con la fe puesta delante. Hay algo, hay una constante en todos estos. Había algo que los hacía ver, una ciudad, una ciudadanía, un galardón. Y tenemos que verlo nosotros. Y esto lo hizo preferir el sufrimiento de Cristo que las riquezas del reino más poderoso de su tiempo. Renunció a su posición, renunció a su lugar, renunció al reconocimiento que él podía tener. ¿Tú crees que Moisés, cuando era hijo de la hija de Faraón, no llegaba a un restaurante y te decían: ay, prepárenle la mesa, a ver, tú quítate, tráete? ¿Tú crees que no era así? Había una preferencia porque era el hijo de la hija de Faraón, aunque sabían que era adoptivo, aunque sabían incluso que era hebreo. Habría una predilección por él y él renunció a eso. Él no le importó la posición, no le importó el lugar, por causa del galardón que tenía delante. Vale la pena luchar por ese galardón, por esa ciudadanía y por ese galardón. Y todos estos hombres caminaron en ese sentido. 32 al 40. Dice, ¿y qué más digo? Dice: porque tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Qué tremendo. La realidad, mi hermano, de la fe está llena de poder y de mucho quebranto, de mucha contradicción de pecadores. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como que, híjole, no sé si sí o si no? Bueno, vamos a continuar. Porque esta parte de Hebreos 11 solo es la introducción para Hebreos 12. Hebreos 11 en sí mismo no tiene ningún sentido. Aunque nos dice, es que hay que luchar, sí, está bien. Pero no tiene sentido hasta que leamos Hebreos 12 del 1 al 4. No tiene sentido, porque Hebreos del 12 del 1 al 4 nos habla de la realidad de lo que estos vivieron. Y quiero que nos orientemos en eso, porque la humildad de Cristo fue sostenida por estas cosas que vamos a ver ahorita. Y la humildad en la iglesia tiene que ser sostenida precisamente por este actuar de Jesús. Vamos a leer Hebreos 12. ¿Están listos? ¿Alguien quiere un cafecito? Hacemos una pausa de 5 minutos para que traigan ahí ya están listos para que pasen las, ¿no? Bueno. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿qué? Tan grande nube de testigos. Dice, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso. ¿Y qué más? Y del pecado que nos asedia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, 3 cosas. 3 cosas que tenemos que hacer. 3 cosas que tienen que producirnos Hebreos 11 y la vida de estos hombres. Primero, en primer lugar, tenemos que despojarnos de todo peso. Imagínate que vas a estar en una carrera de 100 metros. Y entonces todos llegan, ¿no? Ya están listos así con sus tenis, todos están calentando, ¿no? Así, ¿no? Y están listos. Y antes de empezar, llegan y te ponen, pero tú vas a correr con esta mochila, una mochila que pesa 40 kilos. O peor aún, te dan unas para que las agarres, ¿no? Y vas a correr agarrando las bolsas. ¿Tendrías la misma oportunidad para correr esa carrera? No, estaríamos en desventaja, porque tendríamos un peso que nos está estorbando, ¿cierto? Dice, despójense de todo peso, dice, y del pecado que los asedia. Hay cosas que estorban nuestro correr en el Señor y nuestro andar en el Señor. Hay cosas que estorban nuestra fe, mis hermanos. Hay cosas que estorban el avanzar en esta vida tormentosa en la que nos encontramos. Hay cosas que nos estorban, muchas cosas. Principalmente, la primera de ellas es el mundo. El mundo nos estorba para creer en Cristo. En verdad, el pasar mucho tiempo viendo televisión, viendo películas, viendo series, eso nos estorba grandísimamente, porque nos estorba el hecho de poner la mirada en el galardón, en la ciudadanía, sino que vemos otros deseos, otras cosas más temporales que no nos llevan a ningún lado. Piensa un poco en esto. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de este texto que dice, no, Pablo dice, ¿no es mejor que sufran el agravio? ¿Cierto? Para que estén las cosas bien, mejor sufre el agravio, perdona y que las cosas se arreglen entre ustedes. Sufran el agravio. No permiten que Satanás tome ventaja en esto, ¿sí? Lo hemos oído muchas veces. Y todos decimos, sí, amén, gloria a Dios. Pero ¿en qué contexto? No es tan fácil. A veces el peso que nos asedia es, pero ¿por qué? Si eso no es justo. Sí, ¿no? No, pero, y sigues recordando, ¿no? Y me hizo así, y me dijo, ay, sí, qué cosa. Hay un peso que nos evita perdonar, por ejemplo. Pero es que eso me recuerda cuando yo era chiquito, cuando mi hermano me robaba la paleta, ¿no? Y entonces ya empezamos a alucinar y ya nos vamos por otras cosas, ¿no? Hay cosas que nos estorban en el mundo para poder llevar a cabo la obra del Señor. Piensa muy bien esto.
Cuando Jesús, cuando estaban presentando argumentos mentirosos contra Jesús, estaban presentando argumentos mentirosos contra Jesús. ¿Tú crees que Jesús no les pudo haber dicho, oye, tú estás diciendo eso, pero no te acuerdas que sané a tu pariente de tal? ¿Sí vamos bien? Pudo haber dicho, a ver, ¿de cuál bien me quieren matar? ¿No? ¿De qué cosa buena que les haya hecho me quieren matar? Qué tremendo. Él no tuvo ningún argumento. Él no presentó ningún, el Señor no tuvo ningún peso para llevar a cabo la obra del Señor. El Señor necesitaba que Jesús padeciera por estas cosas. Lo mismo sucede con José, la vida de José. Al final del tiempo, hace no sé qué día estaba viendo Emilio la película de José el Soñador, y cuando llegan sus hermanos y ahí trata de hacerles un show, ¿no? Y que no, y que ustedes son espías y que mátenlos a todos, ¿no? Y por dentro estaba como que no estaba contento, sino estaba provocando la transformación que necesitaban sus hermanos también en el Señor. Pero al final de la revelación de Él les dice, hermanos, ustedes no me vendieron. O sea, ustedes, sí el enemigo los usó, escucha esto, sí el enemigo los usó para esto, pero era el propósito de Dios. Porque ahora puedo traer salvación a mi familia y de aquí el proyecto de Dios avance para lo que tenga que hacer, gracias a lo que hicieron ustedes. Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, hermano. Pero hay pesos en nosotros que nos pueden asediar. Si hubiera habido amargura en el corazón de José, quizás sí los hubiera matado, ¿no? O bueno, a lo mejor mochado nada más una mano, ¿no? Por lo menos. Pero no hubo nada de eso en su corazón, sino por causa de la fe, en la humildad, cumplió el propósito de Dios. La vida de José es una vida que fue sometida a su posición, incluso contra su voluntad. ¿Sí lo puedes ver o no? Él pidió, sí, hermanos, véndanme a mí. No, lo vendieron y el Señor cumplió su propósito. Mis hermanos, Hebreos nos dice, quítense de todo peso y del pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera que tienen delante. El pecado y el mundo nos estorba para avanzar en el propósito de Dios. Estas cosas nos detienen para no cumplir la obra de Dios. ¿Por qué no somos humildes? Podríamos preguntar. Posiblemente porque haya pecado en nosotros. Está tremendo eso. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ir a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname porque hay pecado dentro de mí. Límpiame, lávame con tu sangre para que esto no sea un estorbo para correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Ok, dice aquí la escritura, en el versículo 2. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Está hablando de una carrera, ¿cierto? Después del versículo 1, donde dice por delante, termina con una coma. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, el versículo 2 es la continuación del versículo 1. ¿Cómo debemos correr la carrera? ¿Cómo? Poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Corran la carrera poniendo los ojos en Jesús. Ok, hay una ciudad, hay un galardón. Y según este versículo, ¿quién es la ciudad y quién es el galardón? ¿Es Jesús? Por supuesto que sí. Él es el fin de todas las cosas. Él es el obrar del Señor completo. ¿Por qué tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué? Porque Él es el autor y ¿qué más? Consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Ok, es lo que les decía hace rato. Los antiguos tenían una fe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Creían, tenían la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Acerca de ciertas cosas. Pero esta fe solo era una sombra de la realidad. ¿Por qué? Porque ¿quién es la realidad de la fe? Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. A ver, di conmigo, Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén, en verdad.
Jesús es el autor y consumador de la fe. No quiere decir que la fe de los antiguos no valiera, simplemente que la fe de Jesucristo es la realidad de todas las cosas. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio? Jesús sabía de dónde venía y qué más, a dónde iba, y que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Ninguno de los antiguos sabía lo que Jesús sabía. Amén. Nadie más que Jesús. Por eso Él es el autor y consumador de la fe, porque la verdadera fe está en Jesús, porque Él sabe de dónde viene y Él sabe a dónde va, y sabe que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre en sus manos. Qué tremendo está eso. No fue una esperanza de decir, va a llover un día, va a llover, y así por dentro, híjole, ¿sí será o no será? Sino una certeza de las cosas, porque sabía de dónde venía. Jesús sabía el origen y el destino de todas las cosas. Sabía que los mandamientos del Padre eran perfectos en toda su extensión, y era necesario llevarlos a cabo al pie de la letra. Así que vemos un autor y consumador de la fe. Vemos a alguien que, es decir, los antiguos nos orientan hacia Jesús, pero Jesús nos orienta hacia el Padre y hacia la realidad de todas las cosas. Cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, y su actuar como hombre, tenemos que ver que es nuestro actuar también sobre la vida de la tierra, porque Él es el autor de esa fe, y no solo el autor, también lo vino a hacer. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús sabía qué tenemos que creer, pero también lo llevó a cabo como hombre sobre la tierra. Es el único hombre que ha hecho la voluntad del Padre perfecta. Qué tremendo está eso. Entonces, Hebreos 11 nos prepara los motores, nos dice, no hombre, que estos cuates hicieron todo esto y sufrieron y fueron aserrados y fueron muertos a filo de espada y fueron errantes de un lugar para otro, pero ellos deseaban algo. Qué emocionante está Hebreos 11. Pero ahora vean a Jesús. Ahora vean a Cristo, el autor y consumador de la fe. Vean al verdadero autor de la fe, al que creó la fe verdadera, para que puedan correr. Y ahorita vamos para allá. ¿Sí lo puedes ver? No podemos tener fe en lo que hizo Abel, ni en lo que hizo Jefté, ni en lo que hizo Gedeón, ni en lo que hizo Moisés. No podemos tener esa fe. No podemos decir, esperamos una patria mejor, aunque sí la esperamos. Amén. Sino tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que esperabas en la tierra? ¿Cuál era tu mirada, Señor, que estaba puesta delante de ti? Vamos a leer el siguiente versículo. No terminamos ese, ¿verdad? Versículo, ¿qué? ¿En qué vamos? Sí, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha bien. Dice, el cual, ¿qué dice ahí? Por el gozo puesto delante de Él. Había un gozo puesto delante de Él. Amén. Dice, Él es el autor y consumador de la fe. Lo que Él diga que tenemos que esperar y creer, eso es lo verdadero, porque no solo lo estableció, sino lo cumplió. Ahora dice el cual, porque había una alegría, un gozo puesto delante de Él. ¿Sí puedes ver que tiene la misma estructura que los hermanos de Hebreos 11? ¿Sí lo ves o no? Todos tenían puestos los ojos en algo más adelante. Jesús también veía algo en lo que tenemos que esperar. Jesús también dijo, hay algo por lo que tengo que seguir siendo este hombre Jesús. Hay algo que me tiene que impulsar a ser misericordioso, algo que me tiene que impulsar a expresar el amor, a ser fiel, a ser paciente. Hay algo que aún a pesar de toda esta contradicción que hay alrededor de mí, me hace proseguir en la carrera hasta alcanzar la meta. Ese es el pensamiento de Jesús. Porque había un gozo puesto delante de Él. Había una alegría, mis amados hermanos. Pero esta es la verdadera alegría que estaba puesta delante de Él, la que tiene que ser también para nosotros. Porque si no, entonces no vamos a ningún lado. Vamos a avanzar. Por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué? Sufrió la cruz. ¿Y qué más hizo? Y menospreció el oprobio. Y por último, y se sentó a la diestra de Dios. Qué tremendo texto. Jesús tenía delante de Él puesto un gozo, una meta, una alegría, algo que lo motivaba.
que lo hizo menospreciar cualquier contradicción que hubiera contra su vida. ¿Hay contradicciones en tu vida, hermano? Hoy hay contradicciones incluso que son justas, que tú puedes decir: es que esto no es justo, es que esto no debe ser así, esto debería ser de esta otra manera. Hay una contradicción contra ti. Jesús también lo vivió. Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, sin ser culpable de nada. Él lo hizo por nosotros. Escucha, Él tomó la posición de humildad delante de Dios y delante de nosotros. Puede ser que tú pienses acerca de ti: es que esto no es justo, es que este trato que hay dentro de mí, hay como una contradicción. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir llorando? ¿Nos vamos a rendir? Por eso el autor de los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Vean a Jesús. Vean hacia dónde corría Él. ¿Cuál era el gozo de Jesús? ¿Cuál era el gozo de Jesús por seguir soportando todas las cosas? En verdad que una madre, cuando da a luz un hijo, es una situación de gran sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya no están muy de acuerdo, pero bueno, sí, se supone que sí. ¿Y qué pasa cuando nace el chamaco? Todo se olvida, todo el sufrimiento, todo el dolor se termina. ¿Por qué? Porque ya nació el pinacate, ¿no? Porque ahí está el muchachillo, ¿no? Ahí todo hinchado y se parece al del exorcista un poco, pero bueno, ahí va mejorando conforme van pasando los días, ¿no? Y hay una alegría para los padres. De veras, yo me acuerdo de mis dos hijos, como cuando los vi salir, ¿no? Belinda me acompañó en uno de ellos. Estábamos los dos ahí de chismosos. Y qué alegría es eso, ¿no? Qué gozo te trae decir: ay, mira, todo lo que pasó, ¿qué pasó? Ya pasó. Quedó atrás el dolor, toda la molestia, todo lo que haya sido pasó, porque ya se dio el fruto, ya se dio algo bueno. Dices: ah, gloria a Dios por esto. El gozo puesto delante de Jesús lo hizo menospreciar todas las cosas. No importa cuánta contradicción tengas, necesitamos ver lo que Jesús veía. Necesitamos tener el gozo puesto delante de nosotros. Versículo 3. Consideren aquel que sufrió, ¿qué? Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué debemos de considerarlo? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos dicen amén a esto? La humildad de Cristo, el ponerse en la posición correcta, fue producido por el gozo que estaba puesto delante de Él. ¿Qué gozo hay hoy delante de ti? Qué alegría voy a cambiarlo en otra manera. ¿Qué vas a obtener si tú vives una vida como la que estás viviendo? ¿Por qué estás luchando todos los días? ¿Por qué te esfuerzas todos los días? ¿Hay alguien aquí que no se esfuerce todos los días? Todos nos esforzamos, amén. Todo el mundo nos despertamos, ¿no? Y aunque a veces nos podemos despertar deprimidos, podemos ir a la presencia de Dios para decir: Señor, pon delante de mí el gozo que había delante de ti. Amén. Podemos ir a la presencia de Dios y decir: Señor, hoy quiero correr por una causa que logre no mi gloria ni mi satisfacción, sino que logre tu propósito sobre la tierra. Y según lo que la Biblia dice, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es agradable y perfecta también para nosotros. Tenemos propósito, tenemos sentido de lo que estamos haciendo. Una vida que no tiene propósito, ahora sí parece título de libro, no puede alcanzar nada.
Los jóvenes que son novios y ya se quieren casar, ¿qué es lo que tienen delante? La boda, ¿no? La mesa de regalos en Liverpool. Le pasan a todos el número para que les sumen puntos, ¿no? Y que ahí viene ya, y que mañana vamos a ir a la degustación de no sé qué, y que las flores, que no sé qué. ¿Y qué tienen delante de ellos? ¿Qué tienen? No, un gozo puesto delante de ellos. Sí, o dicen, ay, ya nos faltan 2 semanas para la boda, ay, qué feo. ¿Alguno dice eso? Cuando Salomón está amenazado lo hace, ¿no? Pero hay un gozo delante, hay una, igual cuando van a hacer el bebé, ¿no? Oye, ¿qué pasó cuando ya te quedaste de muestra? Siempre se les dice, ¿no? Ya que la mamá ya la ves que ya no sabe ni cómo andar, ¿no? Que así, ¿no? Ya cuánto falta. Tengo este gozo puesto delante de mí, que en un mes va a nacer, ¿no? El chamaco, ¿no? El muchacho, la muchacha. Hay un gozo puesto delante de nosotros y entonces actuamos en ese sentido, trabajamos por eso. Los que están en la universidad, ¿cuál es el gozo puesto delante de ellos? Terminar su carrera, prepararse, tener un título universitario, sacarse la foto, ¿no? ¿No? Aunque no sepan nada, pero ya tienen título. ¿Tengo razón o no? Hay un gozo puesto delante, hay una meta, hay algo que te impulsa todos los días, te despiertas y dices, tengo que sacar ese título. ¿Cómo? Pues tengo clases a las 7 de la mañana en CEU, entonces me tengo que parar a las 5. No me baño y me voy así, ¿no? Y la gente se va y lo hace y está. ¿Y qué pasa? Todos esos días de desvelo, todas esas malpasadas, todas esas mal comidas, todas esas economías arruinadas, ¿no? ¿Qué pasa al final cuando tiene el título? Se siente satisfecho, ¿no? Ya terminé. El problema es que uno termina y le dice, ¿y ahora cuál es el gozo puesto delante de mí? No, en serio. Y te voy a decir una cosa, la vida está llena de estas cosas. Pero Jesús, que es el autor y consumador de la fe, tuvo un gozo puesto delante de él. Ahora, escucha bien. Si Jesús es el autor y consumador de la fe, su gozo es el único gozo que vale la pena perseguir. Porque es perfecto. Porque no hay otra cosa tan perfecta como lo que Jesús hizo. Porque Él conoce el final. No nada más es, quiero una ciudadanía, yo quiero una ciudadanía. No es solo un galardón, yo quiero un galardón. Sino, ¿qué fue lo que Jesús deseaba? ¿Qué lo motivaba? Quiero que pienses un poco esto. ¿Qué lo motivaba a Jesús todos los días seguir diciendo, sigo siendo humano? Sigo teniendo esta carne y tengo que seguir adelante, tengo que seguir estando entre los hombres y predicando. No lo digo de mala gana. Jesús no lo dijo de mala gana, sino simplemente este es el momento, esta es la temporalidad en la que estoy. Soy un hombre, soy un humano que soy Dios, pero tengo esta humanidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el galardón, Señor? Y entonces hubo muchas cosas. Se encontró con una mujer samaritana. Se encontró con una sirofenicia, se encontró con sus apóstoles o sus discípulos, se encontró con un montón de personas en las que él fue una influencia tremenda, cumpliendo así el propósito de Dios. Pero también sufrió gran contradicción de pecadores contra sí mismo. No te sientas que eres el primero que sufres. Te voy a decir una cosa, incluso puedes tener la razón por sufrir. Puedes decir es que esto no es justo y puede ser que sea cierto. Sin embargo, Jesús sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo porque tenía un gozo puesto delante de él. No estoy tratando de decir que sufre y ya no pasa nada, no. Tenemos que saber que los sufrimientos, los vituperios de Cristo están trayendo un valor de humildad que quizás no hemos experimentado. El hecho de que Jesús fuera vituperado una y otra vez lo hacía ser colocado de nuevo en la posición de humildad delante de los demás. Jesús les dijo una vez que no sabes que puedo llamar a mi Padre, que me envíe una legión de ángeles y me liberen. ¿Podía hacerlo o no? ¿Y por qué no lo hizo? Te lo voy a decir por qué. Porque era humilde. Porque en la humildad el propósito de Dios se estaba llevando a cabo. José es un prototipo de esto.
El hecho de que él dijera, Señor, esta es mi temporalidad y estas son mis condiciones, aquí voy a estar, en la posición en la que tú me estás poniendo. José no podía ver a Jesús como tú y yo lo podemos ver, pero permaneció paciente, humillándose hasta que el Señor lo exaltó un día. Quiero que veas una cosa más. ¿Cuál fue el resultado de la vida de Jesús? ¿Cuál fue el resultado de su humillación? ¿Fue una pérdida? Fue decir, fue una pérdida de tiempo, todo eso. Los discípulos lo creyeron en algún momento, ¿te acuerdas? Y había muerto Jesús y se regresaron a pescar. Dijeron, pues ya pasó, todo era tan bello. Los del camino de Maús dijeron, pues todo estaba bien padre, pero pues se murió Jesús. Y aunque hay algunos que dicen que resucitó, pues la verdad nosotros ya ni creemos, ya nos vamos a Emaús. De hecho la palabra Emaús tiene un significado ahí, pero la verdad no me acuerdo. ¿Para qué les invento? Los otros se fueron a pescar, se regresaron a hacer sus cosas. ¿Por qué? Porque habían perdido la esperanza, no tenían sus ojos puestos en Jesús. Pero ¿qué pasa cuando Él se les aparece en el camino? Cuando les dice, yo soy Jesús. Bueno, que les habla las Escrituras desde el Antiguo Testamento y todo lo que hablaba de Él. Y entonces sus ojos son abiertos y dice, Maestro, y entonces se les desaparece. ¿Qué pasó cuando llegó con ellos y les estaba cocinando un pescado y les dijo, hey muchachos? Y todos, es el Maestro, ¿no? Y regresaron a ese lugar. Regresó la esperanza, regresó el gozo puesto delante de Él. Y quiero que veas algo. Los apóstoles, ahora sí Pedro, estaba dispuesto a morir por Jesús, por el gozo que estaba puesto delante de Él. ¿Sí lo puedes ver? Ya no me va a dar tiempo de hablar del gozo puesto delante de Él, porque hay un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es ese gozo? Vamos a dejarlo de tarea. Vamos viendo a ver qué. Tengo por lo menos 3 cosas. Una es la más central que traigo, pero hay por lo menos 3 cosas que yo he encontrado que eran el deleite de Jesús por hacer la obra del Padre, por humillarse para que el Padre pudiera hacer estas cosas. Así que, ¿cuál es tu condición hoy, hermano? Ay, ¿por qué me tocó este marido? No, pues tú te casaste, pues, no le eches la culpa a Dios. Pero ahora que ya estás en esto, pues busca en el Señor lo que tengas que hacer. Satanás está trabajando mucho entre nosotros, hermanos, en verdad, mucho, no tienes idea. El diablo está tratando de destruir la obra de Dios entre nosotros, con muchas cosas muy terribles. Y lo más terrible es que nos está usando entre nosotros para destruir lo que el Señor está construyendo. Necesitamos despertar a esto. Necesitamos tomar nuestra posición en el Señor. Necesitamos sabernos que Cristo padeció por nosotros para traer libertad y gloria. Cuando entre nosotros exista estoy hablando de los cristianos. ¿Sí ves la iglesia cristiana o no? ¿No la ves? ¿Cómo está la iglesia cristiana? Está hiperdividida. No está dividida, está hiperdividida. Cada quien con su rollo, cada quien con sus cosas, cada quien. Hay tanto que Satanás ha trabajado entre nosotros. Y una de las razones es porque no hay humildad en nosotros. Porque seguimos siendo soberbios. Yo tengo la razón y todos los demás están podridos. Qué cosa tan terrible. Necesitamos esta posición del Señor. En verdad se los digo. Si no hubiera sido por gente de este lugar, en mi juventud, gente que fue paciente conmigo, y vaya que se necesitó paciencia. En verdad se los digo. Si no hubieran sido hijos de Dios obedientes en este lugar, que fueron pacientes conmigo, que fueron vigilantes, que fueron misericordiosos, que estuvieron orando por mí, yo me hubiera perdido. Pero gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los santos, gracias a Dios por cada uno que ha aprendido a tomar su lugar
para ser los que suministran la vida de Dios entre nosotros. Y te voy a decir algo tremendo. El paradigma que nosotros vivimos en nuestra juventud es muy diferente al de ahora, muy diferente. En nuestro tiempo no existía tanto el asunto de que participen y todos tenemos que edificarnos. No, era más como tradicional. Yo te enseño y tú obedeces. El paradigma que tenemos ahora en el Señor es sumamente edificante, sumamente bíblico, sumamente glorioso, y tenemos que aprovecharlo. Pero tenemos que ser humildes. ¿Sí lo puedes ver? Teniendo la fe en Jesús, tomando nuestro lugar para que la obra del Señor avance. Y te voy a decir algo que va a pasar: destruyendo las obras de las tinieblas en medio de nosotros. Por eso está tan enojado el diablo, porque estamos tocándole una parte muy difícil. Por eso quiere destruirnos, porque algo se está haciendo en el reino espiritual. Juan Manuel compartía el miércoles, y él dijo algo muy, no es cierto, no lo compartía, lo leí yo, ya ni me acuerdo, algo pasó. Nuestra lucha, mis hermanos, no es contra carne ni sangre. Creo que sí lo decía. Bueno, ya, vamos a dejarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, en verdad. Es contra Satanás mismo. Pero no podemos pelear de forma individual, porque nos va a matar. No podemos hacerla del llanero solitario, del vengador cristiano. No existe. Tenemos que hacerlo como un solo hombre. Tenemos que hacerlo como uno solo. Tenemos que hacerlo como una unidad. Tenemos que hacerlo como uno que tiene misericordia, como uno que tiene el amor de Dios, como uno que es humilde, como uno que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y entonces le vamos a arrancar al diablo la potestad que hay en muchas personas, niños, jóvenes, adultos, de todo tipo. Le vamos a arrancar a Satanás esas vidas para la gloria de Dios. Y no nos vamos a conformar con la pérdida ni con la derrota en la vida de ninguno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sino persistir hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. Así que tenemos que trabajar. Bueno, ahí les dejo de tarea. Está muy interesante lo que vamos a hablar la siguiente vez, que tiene que ver con cuál es el gozo puesto delante de Dios. Hay un gozo, hay una alegría. Les voy a decir nada más una para que vayan viendo. Está en el Evangelio de Juan, casi todo. Así que vayan leyendo, ¿no? ¿Quién sabe cuándo? Creo que me toca la semana que viene, el sábado creo. Híjole, ya no van a venir el sábado. Bueno, ya ni más. Está bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Por la posición que tomaste, Señor, a favor de nosotros, Señor. Gracias por tu humildad, Señor. Gracias porque siendo Dios, te despojaste de todo eso, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Porque fuiste coronado de gloria, de poder, Señor, a llevar a cabo esta obra, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Porque tú eres el que conoce las cosas desde el principio y hasta el fin y por toda la eternidad. Ni siquiera tienes tiempo, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos a menospreciar el oprobio, Señor. Ayúdanos a tener un gozo puesto delante de ti, Señor, delante de nosotros. Ayúdanos a tenerte como nuestro gozo delante de nosotros, Señor. No hay ninguna otra cosa que nos pueda traer tal alegría como tu presencia, como tu vida, Señor. Sé tú en nuestro espíritu, Señor. También esto nos está anunciando la contradicción que viviremos sobre la tierra. Pero gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias, Señor, porque tú no te rendiste. Gracias porque tú triunfaste en la cruz. Gracias porque fuiste coronado de gloria, Señor.
Gracias porque recibiste un nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque incluso, Señor, asentaste la piedra para la construcción de esa ciudad, Señor, y de esa novia, Señor, gloriosa. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por las obras que has hecho. Pedimos tu ayuda para que el ánimo de ninguno de los que estamos aquí, incluso de los que no vinieron, Señor, caiga, Señor. Pedimos fortaleza, Señor. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro hombre interior, Señor. Fortalécenos, Señor Jesús. Padre, que cada uno de los que esté desanimado en esta crisis, Señor, en esta situación, pueda ir a tu presencia a encontrarse contigo, Señor. Pueda recibir de ti el agua de vida, pueda recibir, Señor, la verdadera comida y la verdadera bebida, Señor, de tal manera que su espíritu viva, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que calles la voz de Satanás, Señor, en el nombre de Jesús. Calla la voz, Señor, del diablo entre nosotros, Señor. Calla esa voz, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, destruye la obra de las tinieblas en medio de nosotros. Levántate, poderoso Dios, entre nosotros. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, Señor. Sean esparcidos tus enemigos, Señor. Sean esparcidos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Calla ese labio mentiroso, Señor, en el nombre de Cristo. Calla esas mentiras, esos dardos que Satanás envía de mentiras, Señor. Cállalas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios santo, levántate poderoso en medio de nosotros. Señor, queremos ser uno como tú eres uno, Señor, con el Padre. Queremos ser uno que trasciende y que trastorna este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser tu iglesia que se levanta en el poder de tu fuerza, Señor, para destruir a Satanás, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé entre nosotros, Señor. Señor, toda alma lastimada, Señor, que pueda ser sanada por ti en el nombre de Cristo. Sana el corazón de los padres para con los hijos, Señor, y de los hijos para con los padres. Sana el corazón, Señor, entre esposo y esposa, Señor. Padre, haz un milagro esta mañana entre nosotros en el nombre de Jesús. Sana, Señor, los corazones entre los hermanos, Señor, entre toda tu iglesia, Señor. Sánanos, Padre, para que el enemigo no tome ventaja en nuestras vidas. Señor, toca a nuestros hijos, Señor. Señor, toca a nuestros bebés, Señor, toca a nuestros niños, toca a nuestros adolescentes, Señor, toca a nuestros jóvenes, toca a los adultos, toca a los ancianos, Señor. Tócanos a todos, Señor, para ser la iglesia gloriosa que tú esperas, Señor. Destruye las obras de las tinieblas, Señor, y sé tú glorificado entre nosotros, Señor. Gracias por tu posición de humildad, Señor. Tú eres un rey humilde, Señor, que se humilló para hacer esta obra tan maravillosa, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo.